Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 62. Parte 2. Capítulo 45. Bien, finalmente lo logré. Conseguí un trabajo en el gobierno, trabajando en un laboratorio en un puesto GS5. Ese era mi gran objetivo y fue muy difícil lograrlo. Me mudé de mi pueblo a la ciudad, donde fui a la universidad y conseguí un apartamento bastante bueno allí. Todo me llevó unos meses, pero ya está hecho. Una última patrulla. Ruby no se desviaba de su camino mientras cabalgaba sobre Ash por el bosque. Con Mai siguiéndolas, exploraron varias rutas alrededor de la propiedad, revisando cada centímetro del terreno en una cuadrícula. Hasta el momento, ninguna había visto nada fuera de lo común. Si no contaba a Nora montada en un lagarto gigante mientras perseguían a un jabalí entre la maleza. ¡Qué raro! No veo nada, dijo Ruby mientras agachaba la cabeza bajo una rama baja. Volvemos. Le gustaba pasear con Mai, pero esto no iba a ninguna parte. El resto del grupo necesitaba ayuda para instalarse en la mansión. Ruby podría pasar el rato con Mai y sus amigos una vez que comenzara el festín. Primero, vamos a recorrer el arroyo y echarle un vistazo, respondió Mai, chasqueando la lengua para espolear a su caballo. Las dos alcanzaron rápidamente a Ruby y la guiaron por otro sendero al oeste de la mansión. Aún no hemos estado allí. Ruby examinó el bosque que la rodeaba mientras recorría los senderos de tierra y piedra. Tanto ella como Mai saltaban con cada paso de sus caballos, zarandeadas por su paso. Sin embargo, esto no perturbaba su vista. El bosque, bellamente cuidado, estaba poblado por todo tipo de plantas terrestres intercaladas con árboles enormes. Ardillas y conejos correteaban por el verde mar, picoteando bayas o verduras silvestres. Cuervos y pájaros cantores se posaban en los árboles, graznando al ver a la pareja o revoloteando entre las ramas sin cuidado. Es realmente bonito aquí abajo, comentó Ruby mientras continuaba haciendo turismo. El denso dosel sobre la pareja los protegía del sol abrasador. Ante ellos se extendía un bosque oscuro. No era una vista aterradora, pero sí tenía cierto encanto. Solo necesitaba luciérnagas, plantas coloridas y hongos brillantes para crear una imagen fantástica. Las cabañas de duendes o gnomos también ayudarían. Todos en el pueblo intentan que siga así, respondió Mai con una sonrisa visible en los labios. Aunque no se compara con Forever Fall. Todavía no he estado allí, pero lo vi cuando mis amigos y yo fuimos al norte, expresó Ruby, deteniéndose junto a Mai. Era un hermoso paisaje de árboles carmesí, custodiado por altos acantilados y las montañas del valle. La niebla omnipresente que envolvía la región también compartía este tono rojizo, lo que a veces hacía peligroso el viaje. Ruby tenía curiosidad por saber si alguien vivía allí. Casi todos vivían cerca del bosque Esmeralda, al que también pertenecía la mansión. Roy y Browns nos hicieron perdernos allí durante unas semanas cuando nos mudamos a Vale, explicó Mai con expresión divertida. Pensaron que podríamos abrir una mina de oro, ya que, por lo que sabemos, nadie más lo había intentado. Funcionó. No encontramos oro, pero Nolan encontró algunos cristales de polvo, reveló Mai, recogiéndose la manga y mostrando una pequeña pulsera hecha con cuentas de cristal de polvo. Había suficiente para vender, así que lo usamos para construir la granja. ¿Recuerdas dónde estaba la mina?, preguntó Ruby, ladeando la cabeza para mirar a Mai. Si queda algo de polvo, mis amigas y yo podemos usarlo. De alguna manera, Jam consiguió una mesa de encantamientos para que el grupo pudiera empezar a aplicar runas a su equipo. Con un suministro constante de polvo gratuito, tenían todo lo necesario para alimentar esos encantamientos. Después, el grupo pudo vender el equipo encantado a los demás aventureros para obtener ganancias. Es increíble que haya descubierto eso. Sí, principalmente estaba cazando y buscando comida, así que recuerdo bastante bien la zona, dijo Mai, asintiendo. Podemos llevar a Penny con nosotros si quieres ir. ¿Sí? Sí, asintió Ruby de inmediato. Debería ver si hay una misión ahí arriba también. Así mataremos 2 pájaros de un tiro.
Si hay depósitos de polvo, también debe haber una intersección de líneas ley. Mai le hizo un gesto a Ruby y señaló el área que se extendía frente a la pareja. Ruby los siguió durante 5 minutos más hasta que cruzaron la línea de árboles y llegaron a un arroyo. La orilla opuesta del arroyo estaba bordeada de hileras de abedules y hierbas bajas. Una figura imponente, vestida con pieles y con un bastón de pastor, se alzaba entre los troncos. A sus pies, docenas de ovejas y vacas pastaban en la abundante vegetación del lecho forestal. Al mirar más de cerca, Ruby notó los cuernos curvos que brotaban de su cabello castaño trenzado. Sus ojos se volvieron hacia ellos, revelando 2 escleróticas rojo sangre e iris amarillos, que sobresalían por encima de una barba larga y una nariz ancha. El tamaño y otras características le indicaron a Ruby con precisión que era esta criatura. Ese es Sigurd, señaló Mai. Es un troll del bosque. Son amigables. Está bien. Al comprender al ogroide, Ruby se acercó a él sin miedo. Cruzando el arroyo a caballo hacia la orilla opuesta, ella y Mai se detuvieron allí. El troll también se acercó, moviéndose para bloquear a la pareja de su manada. No portaba armas, solo apoyaba los brazos sobre su bastón al detenerse. ¿Qué buscas?, preguntó Sigurd con voz profunda y resonante. Ruby sintió el eco en su pecho incluso a 6 metros de distancia. Buscamos entradas de cuevas o sumideros, respondió Ruby con toda la seguridad que pudo. Hay algo malo sucediendo bajo tierra, y estamos intentando asegurarnos de que no pueda salir a la superficie. El troll señaló río abajo sin dudarlo. Allí, dijo. Sigue el arroyo. Deberías verlo antes de llegar al lago. Gracias, señor Sigurd, respondió Ruby en tono agradecido. Los 2 grupos se separaron. Ruby y Mai continuaron, siguiendo el arroyo durante varios minutos. Mientras cabalgaban, Ruby empezó a notar un cambio en el entorno. El arroyo comenzaba a atravesar lo que antes era una colina, dadas las orillas que se elevaban a ambos lados. A sus pies había cada vez más piedras, desde el tamaño de una sandía hasta el de un caballo. Ahí está, anunció Ruby mientras examinaba las fauces abiertas. Como dijo el troll, había un agujero excavado en un muro de piedra cerca del centro de la colina dividida. Ruby y Mai desmontaron de sus caballos para investigar, acercándose sigilosamente a la entrada. La segadora observaba los movimientos de la cazadora, imitando su avance sigiloso hacia la cueva. Solo la armadura de Ruby emitió un sonido al llegar al flanco del umbral. Al mirar dentro, Ruby solo encontró 9 metros de espacio antes de encontrar la pared trasera de la cueva. No había nada que indicara otra entrada a la cañada de hongos. Solo quedaba una vieja fogata. Bueno, eso fue un fracaso, expresó Ruby, encogiéndose de hombros. ¿Quieres probar la bomba aquí? Nadie saldrá herido. Iba a decir que lo tiraras al lago y recogieras los peces, pero está bien. Ruby dejó caer su bolso y sacó un solo objeto. Esta pieza era una bomba que explotaría al contacto. Golpear un objeto con suficiente fuerza forzaría una de las muchas clavijas de la carcasa exterior y haría estallar el dust. Así era como debería funcionar, en teoría. Usar una mecha era tan simple que Penny armó una como si nada. Tomando la bomba, Ruby la lanzó a la caverna. La vio surcar el aire y estrellarse contra la pared del fondo. La chica se agachó de inmediato para cubrirse, pues una lluvia de escamas de hierro brotó de la cueva, salpicando el arroyo con tanta fuerza que podría perturbar el agua o destrozar a Ruby. Sí, funcionó, exclamó Ruby mientras se levantaba del suelo. La chica se giró y levantó la mano, ofreciéndole un saludo a su amiga, quien correspondió. ¿Quieres intentar modificarlos? Hagamos pruebas de campo contra monstruos, respondió Ruby, subiéndose de nuevo a Ash. Las bombas de gas aún necesitan mejoras, y no podemos hacerlas cerca de una aldea. A Ruby solo le faltaba que esa sustancia se dirigiera hacia un asentamiento. A pesar de la receta de Ren, no era algo seguro, incluso si noqueaba a cualquiera que inhalara el gas. Probarlo contra algunos bandidos y ver cómo funcionaba era el primer paso. Al menos mantendría a la gente inocente a salvo. Eso nos da algo de tiempo extra, dijo Mai, chasqueando la lengua para animar a su caballo a moverse. Podemos rodear el lago y regresar por allí. Al llegar a la orilla del lago, Ruby contempló la enorme masa de agua con regocijo.
de unos pocos kilómetros de largo, serpenteaba a través de la mitad de la propiedad, oculta entre los árboles y sin ser molestada por nadie excepto por los lugareños. El sol, en lo alto del cielo, brillaba sobre el agua clara, reflejando su cuerpo luminiscente contra la superficie. Y a lo lejos, ciervos y otras criaturas del bosque se alineaban contra la orilla para beber de las tranquilas aguas. Ojalá la casa estuviera más cerca del lago. Una fiesta junto al lago hubiera hecho que todo esto fuera 100 veces mejor. En la orilla opuesta del lago, Ruby vio a su padre sentado al borde del muelle. Tenía el sedal en la mano, la caña de pescar en la mano, claramente intentando atrapar más peces para añadirlos a la cesta. Curiosamente, Uillo estaba con él y sus guardias estaban ausentes. Los dos estaban sentados uno al lado del otro. Parecen muy amigables ahora. Ruby dirigió su caballo hacia ellos mientras Mai los seguía. Los dos adultos no vieron a la parca o no les importó su presencia, ya que continuaron su conversación. Pensando como Weiss, significaría que algo escandaloso sucedió si intentaran ocultarlo. Bueno, le he estado dando vueltas a la idea, empezó Tai cuando Ruby se acercó. Quería comprarles algo a Kaune y Weiss, ya que han estado ayudando a Ruby. ¿Sabes qué le gusta a Weiss? Eso es agradable. Tarareó Uillo, ahuecándose la barbilla mientras pensaba profundamente en el tema. Su rostro se contrajo primero en confusión, luego en decepción. No puedo decirlo con seguridad, no soy muy cercana a mis hijas. Eso apesta. Ruby supuso que se debía a su posición en Atlas. Weiss hizo que pareciera que todos estaban tan ocupados con el trabajo que no había tiempo para ser una familia, y mucho menos para tener una infancia. El reino tenía que ser lo primero. La parca meneó la cabeza levemente al acercarse a la pareja. Al llegar al muelle, Uillo saludó respetuosamente a las chicas. Su padre saludó con la mano y sonrió con su habitual alegría. Hola, chicas, las llamó Tai. ¿Qué tal el viaje? ¿Encontraron algo? Parece claro, respondió Mai. Sí, simplemente dimos una vuelta y no había nada, añadió Ruby. Bien. Cuando te apetezca, recorreremos los senderos a pie, dijo Tai. Pero eso lo haremos más tarde. Tengo que pescar algo para el festín. Tai asintió una vez más a las chicas y volvió a pescar. Un segundo después, su sedal se tensó, indicando que un pez había mordido el anzuelo. Sin embargo, el pez no era nada comparado con la fuerza del hombre, quien lo sacó del agua de un solo tirón y lo atrapó en sus brazos. Jaune. La mansión estaba llena de actividad. Varios hombres y mujeres del pueblo llegaron con comida y trabajaron en la preparación de varios platos para el festín. Sus hijos, desde aquellos que apenas podían caminar hasta casi adultos, ayudaron a cocinar o a preparar la comida. El resto del grupo corría de un lado a otro haciendo sus propias cosas, ya sea cargando provisiones o haciendo una hoguera en el patio. Bien, ¿quién necesita ayuda? Ren, Iris y Weiss iban de un puesto a otro junto con los aldeanos en la cocina, preparando con soltura una deliciosa variedad de comida. El olor a pan recién horneado, estofado burbujeante y carne asada impregnaba el aire. Esos aromas se escapaban al exterior por las ventanas y puertas abiertas, haciendo agua a la boca a muchos invitados. Detrás de Jaune, San llevaba un pequeño barril desde la bodega, seguida por él, que cargaba un recipiente mucho más grande al hombro. Ambas llevaron el licor al patio delantero, donde se refugiaron a la sombra. Allí, Nora trabajaba sin descanso para controlar los dos grandes jabalíes que había puesto en asadores. Lily y Lara cortaban leña o atizaban las llamas para mantenerlas a baja temperatura. Tatum. Jaune sintió los latidos de su corazón en los oídos mientras sus tatuajes se iluminaban de nuevo. Brillaban suavemente bajo las vendas, alertándolo de una presencia arcana cercana. Sin embargo, la fuente se hizo evidente para él con un poco de concentración. Se sentía como aquella noche cuando Jan estaba cazando. Mierda, algo le pasa. Jaune miró hacia arriba, en dirección a la habitación de Jan. Ese mismo rastro invisible lo conducía allí. Así que el chico no perdió tiempo y subió corriendo al segundo piso para encontrarla escondida. Un simple vistazo al vestíbulo le bastó para saber que nadie más le prestaba atención. Todos hablaban entre sí, ajenos a lo que ocurría sobre sus cabezas.
El chico se deslizó al ala oeste de la casa, caminando en silencio hacia la habitación de Jan. Al acercarse a sus aposentos, vio a Blake de pie allí con una mano en el pomo de la puerta. Su expresión era inexpresiva. Solo señaló la puerta, indicando que entendía lo que estaba sucediendo. Jan me dijo que vigilara la puerta, explicó Blake claramente. No voy a ayudar. Ella puede atravesar las paredes, respondió Jaune, pasando con urgencia junto a ella y dirigiéndose a la puerta. Con Blake apoyándolo, ambos entraron rápidamente y cerraron la puerta tras ellos. Allí, Jaune se encontró con una habitación oscura, cuya única fuente de luz provenía de la ventana. Tales condiciones no eran nada para un fauno y los ojos mejorados del paladín. Inmediatamente encontraron a Jan recostada en el suelo, de espaldas a una mesita de noche y apoyada en la cama. Solo se le veían los hombros y la cabeza, mientras que el resto estaba oculto bajo una gruesa manta. No hacía falta un médico para notar que su amiga estaba en mal estado. Sudaba, tenía la piel pálida, temblaba como si se congelara y jadeaba. Parecía que estaba con gripe o en abstinencia. Sin embargo, Jaune sentía que su presencia vampírica aumentaba con el tiempo. ¿Deberíamos ir a buscar a su padre?, preguntó Blake, rodeándolo discretamente a la izquierda de Jan. Tiene síndrome de abstinencia sanguínea. Parecía exactamente como lo describían los libros de Port. Sin embargo, Jaune sabía que Jan había comido recientemente. Dijo que solo era necesario de vez en cuando. Una semana era demasiado poco tiempo. No, va a tardar demasiado. Si la dejamos, podría atacar a alguien. ¿Quieres intentar darle un poco de sangre?, propuso Blake, desenvainando lentamente su espada. Quizás lamerte los tatuajes funcione. Ya están sangrando, así que es mejor que nada. Jaune desenvolvió las vendas e invocó a Estrella Matutina para que le diera más sangre. Con Blake empuñando una espada, Jaune presionó la palma de su muñeca contra su boca. Sin previo aviso, Jan abrió los ojos de repente y le agarró el brazo, clavándole los colmillos en la carne. Blake permaneció allí de pie mientras Jaune se estremecía por la primera mordida. Sin embargo, lo que siguió al dolor fue una profunda y poderosa sensación de euforía. Más de lo que Jaune había experimentado antes y comparable a la excitación que le produjo esa súcubo. Suficiente para que su cuerpo casi se negara a separarse y permitiera a Jan seguir alimentándose. ¿Por qué se siente tan bien? Ya es suficiente, dijo Blake, interviniendo y alejando el brazo de Jaune. El chico cayó de culo, y Blake siguió tirándolo hacia el otro lado de la habitación. Allí, lo sostuvo mientras se le pasaba el subidón. Por otro lado, Jan recobró el conocimiento y empezó a agarrarse a lo que pudiera para levantarse del suelo. «Uf, me siento fatal», gimió Jan, haciendo una mueca mientras se subía a la cama. Al encontrar un punto de apoyo firme, la peleadora notó a Jaune, medio lúcido, sentado en un rincón. «Joder, ¿qué hicieron? Deja que lo muerdas». «Mierda, entonces está colocado», exhaló Jan, negando con la cabeza. «Dale un minuto y se le pasará». «¿Pero puedes traer algo de mi armario?» «Hay una caja en el suelo». Blake obedeció y recuperó el recipiente justo donde le había dicho que estaba. Al abrirlo, reveló un juego de viales y una jeringa metidos en recortes diseñados para adaptarse a su forma. Cada vial contenía un líquido rojo oscuro que, obviamente, era sangre. Blake tomó una, la metió en la jeringa y se la entregó a Jan. El vampiro le clavó la aguja en el brazo y presionó el émbolo, inyectando la sangre en su torrente sanguíneo. Mientras el líquido corría por sus venas, Jan recuperó algo de color y empezó a verse mucho mejor que hacía un minuto. Para entonces, Jaune había recuperado la cordura lo suficiente como para moverse. Tras sacudirse los efectos, el chico agarró una silla y se dejó caer en ella. ¿Fue un subidón bueno o malo?, preguntó Blake en tono jocoso. «Muy bien, pero no quiero volver a intentarlo», respondió Jaune, frotándose la cara. «Al menos no ahora. Me siento muy aturdido. Así es como algunos vampiros conquistan a sus esclavos», explicó Jan, cubriéndose los hombros con la manta. «Esta mierda es adictiva, así que vuelven a por más». «Entonces, ¿estás listo para ir?», preguntó Blake. «Dame un minuto y bajo. Usa cualquier excusa que se te ocurra». Blake miró a Jaune, indicándoles que se fueran.
El chico se levantó y siguió al asesino hasta el vestíbulo. El sonido de niños pequeños corriendo y jugando llenaba la habitación. Darse cuenta de lo que casi habían evitado les pesaba profundamente a ambos adolescentes. Tuvimos suerte. ¿Quieres quedarte un rato al frente?, le propuso Jaune al asesino. Probablemente aparezcan más aldeanos pronto, y algunos deberíamos conocerlos. Exclamó Blake con voz gutural. No parecía estar dispuesta a aceptar la idea. Podrías mejorar tus habilidades sociales, bromeó Jaune, sacando una carta de la baraja de Jan. Mientras hablaba, el chico se dirigió hacia la puerta principal. Tengo don de gentes, dijo Blake en voz baja, siguiéndolos. Hay una diferencia. Jan te va a dar la lata a ti o a Pirra toda la noche si no te ve hablando con alguien, continuó Jaune, saliendo al cálido sol del mediodía. ¿Por qué no empiezas ya y te quitas esto de encima? Si Jaune supiera cómo trabajaba Jan, no dejaría a nadie solo al margen. Se aseguraría de que los sacaran del banquillo y los integraran a un grupo para pasar el rato. Dudaba que Jan les pidiera permiso, y que los lanzara al agua y les dejara aprender a nadar. Gruñó Blake en voz baja de nuevo. En lugar de alejarse para hacer lo que ella hace, la asesina se quedó y pareció dispuesta a considerar la idea de Jaune. ¿Qué planes hay para el tesoro?, preguntó Jaune, intentando iniciar una conversación. Jan me contó un poco sobre lo que pasó. Solo una breve sinopsis de su aventura. Era evidente que se omitieron algunos detalles en aras de la brevedad, aunque suficientes para ofrecer una visión concisa de la situación. Si contratamos una cuadrilla minera, nos cobrarán unos miles de dólares por adelantado, explicó Blake con decepción. Luego necesitaremos mercenarios o aventureros para protegerlos, así que esperen otros 5 o 6 mil en unos meses. El profesor Spin dijo que el Dr. Oblek podría ayudarte, sugirió Jaune. Si aceptamos la oferta, tendremos una trampa, expresó Blake, negando con la cabeza. No sé qué se llevará de las ruinas, ni qué nos quedará cuando termine. Ella tiene que señalar. Todo tiene un costo. Al pasar junto a Nora, se acercó un hombre gigantesco, seguido de una mujer y 2 niños pequeños. El hombre vestía ropa que lo identificaba como nórdico, mientras que la mujer y los niños eran baleanos. Cada uno llevaba un barril o provisiones para el festín. El gran barril que el hombre llevaba al hombro tenía grabado en el roble la palabra Mead. Señor, señora, trajimos regalos de nuestra granja para el banquete, dijo primero la mujer. ¿Dónde quieren que los dejemos? Mi señor. En cualquier lugar donde haya espacio, respondió Blake en un tono neutral. Luego señaló los bloques cercanos que podían contener un barril lo suficientemente alto para el grifo. Mientras el hombre dejaba el barril a un lado, uno de sus hijos se acercó a los aventureros. La niña parecía avergonzada al acercarse, pero se armó de valor para hablarles. Trajimos gatitos, dijo, dando vuelta una caja para mostrar su contenido. Dentro, había una camada de gatitos con su madre. 5 o 6 gatos en total, de distintos colores. Algunos eran naranjas, grises o marrones, pero adorables. Cada uno tenía entre 3 y 4 semanas, así que ya tenían los ojos abiertos y podían caminar, pero necesitaban principalmente los cuidados de su madre. Sin embargo, parecían gozar de excelente salud. No tenían pulgas ni supuración ocular debido a una infección. Adalstein los encontró en nuestro granero, explicó la mujer con una sonrisa. Pensamos que a un grupo de adolescentes les gustaría tener algunas mascotas en casa. Esperad, gatitos. Se escuchó un grito desde atrás. De repente, Nora apareció entre Blake y Jaune con una expresión animada, mostrando los dientes en una sonrisa de oreja a oreja. Metió la mano en la caja, sacó a la madre gata y la sostuvo en alto. A pesar del bufido y el gruñido bajo de la gata, a Nora no pareció importarle mientras acariciaba su suave pelaje. Entonces Jaune notó que los ojos de la gata brillaban con un tenue azul antes de desvanecerse en un cambio de comportamiento casi simultáneo. Ya no despreciaba el contacto humano, sino que parecía recibirlo con agrado o al menos tolerarlo. «Oh, ustedes son tan lindos», exclamó Nora, tomando un gatito de la caja y acurrucándose junto a él. Blake miró a Jaune y se encogió de hombros. «Creo que la decisión está fuera de nuestras manos».
Sí, lo es, exclamó Nora. Los gatos son lo máximo. Dreisen estaría desconsolado. Mientras Jaune observaba a Nora jugar con los gatos, Adalstein se acercó por un lado con varias jarras. Toma, un poco de hidromiel de mora, dijo con un acento profundo. Jaune, Nora y Blake tomaron una copa cada uno y la bebieron a sorbos. Para Jaune, la primera vez que bebía hidromiel, fue toda una experiencia. Sabía mucho al vino, pero con un toque de miel y la dulce acidez de las moras. ¿Está bien, verdad?, preguntó Adalstein con una leve sonrisa tras la barba. Cuanto más hablaba, Jaune se daba cuenta de que su voz tenía una elocuencia particular. Como la de un bardo. Junio hace un renuevo cada año. Recojo la miel y las moras de un huerto que construí. Suena como una linda vida. ¿Vendes esto?, preguntó Jaune mientras hacía girar el contenido de su jarra. Ese chico sabio de pelo naranja nos ayudó a llevarlo al mercado, respondió June. Algo de él, lo recuerdo. Cornelian, dijo Blake. Conocemos a su hermana. ¿Te convenció de comprar esta casa también?, se preguntó Adalstein, ladeando ligeramente la cabeza para observar la casa. La última vez que pasé por aquí, estaba hecha un desastre. Chicos, habéis hecho un gran trabajo aquí. ¿Ya le pusiste nombre?, preguntó June con una sonrisa, insinuando algo que Jaune no sabía. No, no lo hemos hecho, respondió Nora, aparentemente comprendiendo lo que Jaune se había perdido. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Como Jaune y Blake no entendían lo que sugerían, Adalstein intervino. Los nórdicos les dan un nombre a nuestros salones cuando están terminados. El primer festín es el más importante, sobre todo para una banda de cazadores en el bosque. Es una tradición. Al pensarlo, Jaune pudo visualizarlo. Las casas comunales que los guerreros de la costa norte de Anima construyeron para sobrevivir el invierno y servir como base de operaciones. Ese salón era el centro de sus vidas y necesitaba un nombre. Unas horas después, la noche había comenzado a caer sobre la mansión mientras la fiesta estaba en pleno apogeo. Se colocaron varios alimentos en las mesas para que los asistentes picotearan. Hombres y mujeres hurgaron en los barriles, sirviendo jarras de cerveza o vino antes de beberlos de un trago mientras se mezclaban con sus compañeros. Algunos chicos luchaban con espadas y escudos de madera frente a una multitud, actuando como si fueran la némesis del otro para diversión del espectador. Gran parte del grupo de amigos de Jaune descansaba en la escalera de la entrada, comiendo lo que habían cogido mientras veían el espectáculo. En el regazo de Jaune, la gata que Nora había designado como mamá gata, depositó a algunos de sus gatitos para que los cuidara. Dreisen intentó jugar con los gatitos, agarrándolos con la boca a pesar de los maullidos del felino. No, Dreisen, no puedes comerte al gato, lo regañó Weiss, sacando al gatito de su boca y devolviéndoselo a su madre. ¡Guau! ¿Qué es eso que oigo de que la gente se come al gato?, exclamó Jan, fingiendo sorpresa, detrás del grupo. Maldita sea, Weiss. No creía que tuvieras esa cualidad. Sabes perfectamente que no me refería a eso, gruñó Weiss, mirando fijamente a la rubia sonriente. Sin embargo, su expresión se suavizó al poco tiempo y fue reemplazada por una sonrisa burlona gracias a la de Jan. Hola chicos, soy Freesia, dijo San, señalando hacia la ciudad. Al acercarse desde el camino principal, la princesa iba acompañada de un pequeño séquito. No era un guardia real, sino un hombre con armadura de cuero, al que reconocieron rápidamente como Kaedin. Tras ellos, un grupo de bardos liderados por Coco, Yatsuashi y Fox rodeaba a Velvet y Carnelian. Al acercarse al camino, Coco se adelantó al trote para saludar a sus amigos. ¿Qué tal, chicos?, gritó Coco con su habitual tono tranquilo y seguro. Bajó las gafas para mirar al grupo. Parecía saber que tenía razón en algo. Sentí que a esta fiesta le faltaba música. Jaune se inclinó a estar de acuerdo con ella. Nadie, excepto los niños, estaba de pie. Ya era más bien un picnic. Cuando el resto del grupo de Coco llegó al pie de la mansión, comenzaron a desempacar sus cosas. Freesia se sentó cerca del grupo, donde su guardia permaneció a su lado. Fox y Yatsuashi comenzaron a socializar donde les pareció oportuno. Los bardos, sin embargo, comenzaron a afinar sus instrumentos.
Una de ellas, una violinista con un jubón morado y un bicoquet, miró al grupo de reojo, reflexionando sobre algo mientras terminaba sus preparativos. «Oigan, ¿alguno de ustedes sabe tocar?», preguntó, levantando su instrumento. «¿Les gustaría intentarlo?». El grupo se miró con expresiones vagas, preguntándose quién podría haberlo sabido. La única que levantó la mano fue Weiss. Todos se giraron hacia ella con caras de sorpresa ante la confesión. «¿Cuándo aprendiste a tocar?», se preguntó Ruby, inclinando la cabeza hacia un lado. «Nuestros tutores nos enseñaron a mi hermana y a mí», dijo Winter desde atrás. «Veámoslo entonces», exclamó Jan para animarla. «Vamos, Weiss». Weiss pareció arrepentirse de haber admitido, pero cedió ante la presión de las miradas de su amiga. Dejando al gatito en su regazo, se levantó y se dirigió hacia la violinista con paso firme y seguro. Los temores que pudiera tener sobre tocar se disiparon al tocar el instrumento. Al sostenerlo, Jaune pudo apreciar su hábil análisis al revisar las cuerdas. Con solo girar una clavija, pareció satisfecha con la pieza. Con el arco en la mano, Weiss se dirigió al centro de la fiesta, donde los niños habían estado peleando. Allí, todas las miradas estaban puestas en la maga. Un ángel de cabello blanco, de pie con su túnica, con la fuente cubierta de musgo y el bosque como telón de fondo. La multitud guardó silencio al instante cuando colocó el arco sobre las cuerdas. Un suspiro escapó de sus labios al comenzar a tocar. Empezó suavemente, tan bajo que era casi inaudible. Sin embargo, Weiss hacía hablar al violín al presionar y balancear lentamente los dedos sobre las cuerdas, creando un vibrato y dando calidez a las notas con cada tensado del arco. Su cuerpo se movía al compás de la emoción de su canción, reflejando lo que sentía en sus notas. Jaune sintió la misma calidez que le subía al pecho mientras observaba. Cuando Weiss presionó el arco contra las cuerdas, el volumen y la emoción del violín aumentaron. Sin dudarlo, se desnudó ante el público, comenzando a revelar su gelido exterior. Sus movimientos se aceleraron a medida que abría su corazón con el instrumento. Con los ojos cerrados, Weiss se concentró únicamente en el movimiento de sus manos, moviéndose en círculos lentos y rítmicos, como si estuviera interpretando un ballet. Su juego de pies era impecable, a pesar de estar concentrada casi por completo en la siguiente nota. Aún estaba al borde de su asiento. Sintió mariposas en el estómago. Sintió una firme rebeldía ante la actuación de Weiss. Una confianza que nadie podría enjaular ni arrebatarle. Emociones que Jaune solo había visto unas pocas veces. Sin embargo, esta pasión y alegría le eran familiares. La forma en que Weiss hablaba de su deseo de normalidad cada vez que estudiaba un artefacto mágico. Y alternaba entre estos sentimientos con un simple roce de sus manos. Pronto alcanzó la cima de su canción. Sus manos eran casi un borrón mientras tocaba desde lo más profundo de su alma. Para entonces, algunos de sus espectadores habían llorado. Sin embargo, Weiss continuó tocando como si nada más existiera mientras el sudor le corría por la frente. Sus movimientos seguían las notas sin pausa. Levantó el violín y se inclinó hacia atrás mientras tocaba. Suspendida en una sola nota, balanceó los dedos sobre la cuerda con toda su energía, provocando que las fibras gritaran eternamente a quienes la observaban. Entonces, de repente, se inclinó hacia adelante, reduciendo lentamente el volumen hasta casi un susurro. Cuando Jaune ya no pudo oírla, Weiss levantó el arco del violín e hizo una reverencia. La multitud enloqueció en cuanto lo hizo. Todos a su alrededor se pusieron de pie de un salto con un rugido de silbatos y aplausos, elogiando su actuación. El violinista y los bardos se quedaron boquiabiertos, moviendo las manos para aplaudir a pesar de estar completamente agotados por semejante actuación. Winter esbozó una amplia sonrisa, orgullosa de ver tan buen recital. Ruby bajó las escaleras hasta el frente del público, animando eufórica a su amiga. «Maldita sea, ¿cómo vamos a superar eso?», le dijo uno de los bardos a su amigo. Weiss devolvió rápidamente el violín a su dueña y regresó con sus amigas, masajeándose las manos. La mueca de dolor en su rostro les indicó que sentía dolor. Tenía las yemas de los dedos enrojecidas. «Weiss, esos bebés son geniales», dijo Jan en broma, señalando sus dedos en carne viva. «Muy doloroso», respondió apretando los dientes, mientras sacudía las manos.
Estoy fuera de práctica. Mentira. Exclamó Sam con asombro. Fue increíble. Wei se puso nerviosa por los elogios. No supo qué más decir. Solo sonrió y rió nerviosamente mientras él intentaba contener la sonrisa. Ruby también percibió esa sensación, agarró a Waze del brazo y la arrastró dentro de la casa. Oye, Waze, vamos a jugar algunos juegos, dijo Reaper mientras arrastraba a su amiga fuera del foco de atención hacia un lugar donde estaba más cómoda. El resto de su grupo de amigos se puso de pie y empezó a moverse mientras los bardos terminaban sus preparativos. Con una música mucho más suave de fondo, recordaba más a una taberna donde habían pasado la noche. Tambores, una flauta, un violín y una mandolina tocaban al unísono, animando a quienes querían bailar o conversar tranquilamente mientras jugaban. Tienes una bonita mirada de ciervo ahí atrás, dijo una voz detrás de Jaune. ¿Eh? Jaune se dio la vuelta y Coco seguía allí. Entonces se dio cuenta de que no se había movido de donde había plantado los pies. No desde que Waze había comenzado su recital. Se había quedado congelado en el sitio. Sí, respondió Jaune, frotándose la nuca. Nunca había visto algo así. Coco se acercó a él y observó la fiesta. Asintió, mostrando su aprobación ahora que sonaba la música. Quizás se lo digas luego, sugirió el arquero, hablándole a la mano para dirigir la fila directamente a Jaune. Pero vamos, veamos qué está pasando. Sí. Algunos asistentes a la fiesta de su edad se habían dividido en diferentes actividades. Fútbol, tiro con arco, bebida y lucha libre. Jaune podía ver a sus amigos entre los distintos grupos. Velvet y Carnelian, sin embargo, estaban montando una pequeña exposición de pinturas y lienzos con un grupo de niños pequeños. Coco empezó a guiar a Jaune sin su intervención. Black se había unido al dúo y los seguía de cerca, aparentemente sin mucho más que hacer y obligado a socializar. Su amigo arquero parecía decidido a reunirse primero con Velvet para comprobar su actividad. Deambulando entre la multitud, se acercaron al fauno y al humano. Velvet estaba sentada sobre un tronco recién cortado, intentando evitar que un hermoso vestido se ensuciara demasiado. Carnelian simplemente estaba sentado en la hierba con las piernas cruzadas. Los niños estaban sentados en semicírculo a su alrededor con muestras de diversas pinturas preparadas para ellos. Una de las ideas más importantes del arte es transmitir sentimientos e ideas a quien quiera que muestres tu obra, explicó Velvet al círculo mientras el trío se acercaba. Es una cuestión de expresión. Uno de los niños levantó la mano. ¿Cómo te ganaste la vida pintando?, preguntó sin tapujos. Esa es una de las partes más difíciles de ser artista, respondió Carnelian con sinceridad. Debes encontrar gente a la que le guste tu trabajo y que necesite contactos. Por suerte para ella, la Sabelotodo tiene esos, susurró Coco a Black y Jaune. Velvet notó su presencia y les hizo señas al trío para que se acercaran. Jaune Black, ¿sabes dibujar? ¿Puedo usar algo como ejemplo? Sí, respondió Jaune, mientras buscaba en su bolso uno de sus dibujos. Lo sacó, revelando uno de sus otros bocetos de su batalla con el Weaver. Esta vez, escupía fuego de sus fauces dentadas directamente hacia Pirra, mientras el resto del grupo corría a intervenir en su favor. ¡Perfecto!, exclamó Velvet, tomando el papel que Jaune le había entregado. Este es el tipo de trabajo que puedes hacer si te lo propones. Científicos e historiadores te pagarán por dibujar animales o pintar murales que ilustren desde batallas hasta acontecimientos importantes. Black retiró entonces su propio dibujo. Este presentaba un paisaje colorido de una isla anodina salpicada de casas de estilo minca cerca de la playa. Pequeños humanoides caminaban por las calles de este pequeño pueblo oceánico, cargando cestas o herramientas mientras iban del trabajo a sus hogares. ¿Sí?, exclamó Velvet, tomando el dibujo y presentándolo. La gente paga especialmente por representaciones de paisajes exóticos. Cualquier cosa por una historia o como un vistazo a un lugar desconocido. Quizás puedas embellecerlo un poco y ganarte un lugar en la obra de tu mecenas. Podemos intentar pintar eso, expresó un niño emocionado, inclinándose para ver el trabajo de Black. Sin duda podemos empezar, asintió Velvet con una sonrisa a los niños.
Solo recuerden, si no se ve exactamente como sus dibujos, no se enojen. Blake y Jaune tuvieron que trabajar durante años en esta habilidad. Se necesita disciplina y mucho tiempo para desarrollar el talento. Ella tiene razón. Velvet se volvió hacia Jaune y Blake. ¿Podríamos tomarlos prestados para esta noche? Adelante, respondió Jaune asintiendo. Blake hizo lo mismo, dándole su aprobación. Dicho esto, Velvet fijó ambos dibujos en un lienzo con un clic como ejemplo. Los niños parecían ahogar a los adolescentes, que tomaban cualquier instrumento disponible y comenzaban a dibujar o pintar a grandes rasgos. Muy bien, dejémosles espacio para trabajar, dijo Coco, agarrando a Jaune y Blake por los hombros antes de alejarlos de la estación. Vi a unos chicos practicando tiro al blanco, y quiero participar. Empujando a los dos hacia adelante, Coco los condujo hacia los arqueros. Algunos hombres y mujeres mayores, con algunos niños de diferentes edades, se encontraban allí. Los que estaban en cubierta disparaban a dianas de paja tejida con anillos pintados en la cara. Un hombre corpulento, gigantesco, tensó su arco largo y disparó un potente tiro directo a la diana central, clavándola en el árbol del que colgaba. Entre la multitud estaban Ren, Lily e Iris. Esta última simplemente estaba allí para complacer los deseos de la más joven del trío. Ren sostenía la ballesta de Ebony, comprobando si la cuerda que parecía nueva estaba bien asegurada. Al realizar la última inspección, el hombre vio a sus amigos y les hizo un gesto para que se acercaran. ¿Lo arreglaste?, preguntó Blake mientras inspeccionaba el arma. Lo hice con un boyer del pueblo, respondió Ren con su habitual tono cortés. Solo costó unas monedas de plata. Blake extendió la mano hacia el arma y Ren se la entregó. La asesina tiró de la cuerda con un solo movimiento, amartillándola en el pestillo. Lo hizo parecer fácil a pesar de los aproximadamente 45 kilos de peso del arma. Tomando una saeta de la mesa, se acercó a la línea de tiro para apuntar a los blancos. Con solo unos segundos para ajustarse, Blake estiró el brazo derecho y apuntó al blanco previamente fijado. Soltando la ballesta, la saeta cruzó la distancia, impactando la vieja flecha directamente en la muesca y partiéndola en dos. Sí, exclamó Coco, aplaudiendo con una amplia sonrisa. Buen tiro, elogió Ren. Lily se acercó a Blake con expresión nerviosa. ¿Puedo intentarlo?, preguntó. Blake miró a su hermana mayor, quien asintió. Luego se arrodilló y colocó la ballesta en las manos de Lily, permitiéndole sentir el peso del arma. La menor tuvo dificultades al principio, pero logró adoptar una postura incómoda para apoyarla contra su hombro. Toma, tira de la cuerda, dijo Blake, intentando cogerla también. Simultáneamente, tiraron del tendón rígido hacia el pestillo, bloqueándolo. Con un clic, Blake tomó otro cerrojo y lo cargó en la ranura de vuelo. Como una maestra experimentada, sostuvo los brazos de Lily y la guió hacia el objetivo, susurrando instrucciones suaves mientras marcaba a su presa. Cuando Lily apretó el gatillo, la flecha voló hacia el blanco de paja y dio en el blanco con un sordo. Un poco alto y a la derecha, pero lo suficientemente preciso para un primer disparo. Los demás arqueros reunidos cerca aplaudieron ante esta hazaña, que aunque pequeña para ellos, fue un gran salto para Lily. ¿Cómo lo retiras?, preguntó Lily, sacudiendo el brazo. Es muy pesado. Tienes que comerte las verduras, respondió Coco en broma, flexionando los brazos y cambiando de pose para mostrar diferentes músculos. Crece grande y fuerte como nosotros, y entonces podrás recuperar esa cosa. Se acercó a la pareja y tomó uno de los arcos largos. Así. Coco preparó una flecha y presionó su brazo izquierdo hacia adelante, manteniendo el derecho inmóvil. El arco se flexionó con la inmensa presión ejercida sobre la madera, pero la chica parecía impasible. Jaune pudo ver cómo los músculos de sus brazos y espalda se movían bajo su camisa, tensando la gruesa tela. Cuando la flecha se desprendió de las puntas de sus dedos, los densos músculos no se tensaron al dispararse el proyectil. Donde Blake había dado antes, Coco también lo hizo. Su flecha partió la saeta en dos, creando un revoltijo de madera astillada en la diana. El público que observaba aplaudió y elogió el disparo. ¿Qué tal si hacemos una competencia entre ustedes dos?, planteó el arquero gigante. Tengo 20 derechos de retención sobre el fauno. Todos se miraron y consideraron la oferta.
Uno a uno, empezaron a sacar monedas o joyas. La multitud estaba dividida a partes iguales en su caballo de carreras, acumulando un buen tesoro para cada chica. Incluso Ren tomó un puñado de oro y anunció su apuesta al corredor de apuestas. ¿Quieres hacer una apuesta?, le preguntó Ren a Jaune mientras las chicas se ponían en posición. Parece divertido. No, tengo que ahorrar, respondió Jaune, negando con la cabeza. Necesito materiales para algunas armas. La lanza de Pirra, cosas encantadoras y tantas cosas. Entiendo, expresó Ren. Deberíamos volver a las misiones mañana por la mañana. Creo que todos tenemos menos dinero. Una ovación cacofónica al otro lado del campo atrajo la atención de Jaune. San y Yang perseguían un balón por el campo con casi una docena de jugadores a cada lado luchando por él. El pícaro se deslizó a los pies de Yang, haciéndola perder el equilibrio y permitiéndole robarle el balón. Luego, corrió a toda velocidad hacia otra portería custodiada por Nora. Otro grupo de adolescentes observaba el partido. Browns, Roy y Teresia eran los miembros más destacados del círculo. Todos bebían y reían mientras conversaban. Sin embargo, Jaune vio a Lara entre ellos. Estaba de pie, con la espalda apoyada en la valla que delimitaba el campo, con las manos entrelazadas con nerviosismo. La chica parecía incapaz de unirse a la conversación, más dispuesta a mantenerse al margen. Mientras Jaune seguía observando a su grupo y a quienes iban detrás, notó que todos se habían emborrachado mucho al principio de la fiesta. Brown se tambaleaba y apenas podía mantenerse en pie. Roy y Teresia tuvieron que apoyarse mutuamente para mantenerse en pie. Al darse cuenta de esto, Jaune vio a Browns caminar torcido y apoyarse en la valla para hablar con Lara. Lo que pudo haber sido una conversación inocente de Browns o su intento de ligar con ella cambió al instante el comportamiento de Lara. Pasó del nerviosismo al miedo. Quedó paralizada como una estatua. Jaune se movió rápidamente en esa dirección sin pensar. A sus instintos no le importaba si Ren había notado su ausencia. Se mantuvo lo suficientemente presente como para abrirse paso entre la multitud manteniendo su trayectoria, pero eso fue todo. El paladino sentía la furia ardiente que lo había dominado en Mitesale. Esto era algo diferente. Una sensación profunda en su cerebro de lagarto que le decía que interviniera. Ese instinto de proteger a sus hermanos como el mayor. Para cuando llegó al grupo, Roy y Teresia se habían alejado, pero Jaune apenas notó su desaparición. Lo que fuera que Browns estuviera diciendo, se interrumpió cuando el paladín colocó una mano sobre el hombro del chico y le aplicó una llave de muñeca trasera. No aplicó suficiente presión para causar dolor, sino para controlar mejor sus movimientos. ¿Qué?, dijo Browns arrastrando las palabras. Vamos, Browns, ordenó Jaune en voz baja, pero con calma. Vamos a traerte agua. Jaune lo apartó y arrastró a Browns hasta una mesa cerca del centro del círculo adoquinado. Algunas mesas estaban llenas, pero la fuente en el centro de la asamblea tenía un banco vacío. Allí, Jaune depositó al chico borracho con una jarra de agua y comida. Browns no se fijó en la comida que tenía delante, desmayándose contra el borde de la fuente. Ahora para Lara. Al regresar a donde una vez estuvo, Jaune la perdió. Inmediatamente comenzó a escudriñar a la multitud en busca de la chica, pero no pudo discernir a dónde había ido. Por pura suerte, captó la tenue imagen del fauno desapareciendo tras el lado derecho de la mansión, cerca de la puerta de los baños. Al llegar a ese rincón escondido, Jaune encontró a Lara sentada en el suelo, con la cabeza inclinada hacia atrás, mirando al cielo. Respiraba hondo, intentando calmarse con cierto éxito. Sin embargo, Jaune aún podía ver que temblaba. ¿Qué pasó?, preguntó Jaune, manteniendo cierta distancia para darle espacio. Yang le había contado a Jaune lo que había visto. Muchas cosas pudieron haber provocado este terror, ya fueran inocentes o maliciosas. No podía respirar, expresó Lara débilmente, mientras se secaba los ojos. Algo te recordó a los vampiros, supuso Jaune, sabiendo la respuesta. Lara asintió, llevando sus piernas hacia su pecho y abrazando su cuerpo. No tienes que forzarlo, empezó Jaune, extendiendo una mano para levantar a Lara del suelo. Si no estás lista, no estás lista. Lara le tomó la mano y él la ayudó a ponerse de pie.
Ninguno de nuestros amigos quiere ponerte en esa situación. Tómalo con calma. Gracias. Si quieres, Ruby y Waze están jugando adentro, sugirió Jaune, caminando con Lara de vuelta a la casa. La guió a propósito por el camino más largo para darle tiempo a la chica calmarse. Quizás eso sea más lo tuyo ahora mismo. Lara asintió débilmente al llegar a la puerta de la cocina. Luego desapareció en la cocina, desapareciendo de la vista de Jaune. Solo sus débiles pasos llegaron a sus oídos mientras permanecía en el umbral. Ruby y Waze pueden hacerle pasar un buen rato. Una vez que Lara se fue, Jaune rodeó la casa con un lateral y regresó al patio delantero. Pronto, los sonidos de la fiesta resonaron en sus oídos, y la luz de las antorchas iluminó la escena. Los miembros de su grupo seguían divirtiéndose, animando un partido o disfrutando de una conversación educada. Jaune observaba la fiesta y no se atrevía a regresar. El nudo que se le había formado en el pecho se desprendió, dejándole un pulso fuerte que le recorría el cuerpo. Algo que atribuyó a adrenalina o ansiedad. Necesito algo de beber. El chico tomó la copa que había guardado en su morral y se dirigió al barril de hidromiel. En el recipiente solo quedaba un poco de vino, pero fue suficiente para llenar la jarra. Solo ver el líquido con tintes azules le hizo la boca agua. Dando pequeños sorbos, Jaune recorrió la fiesta, entró en la mansión y se escabulló al segundo piso. Sin darse cuenta, pasó junto a la mesa de juego con las chicas, pero no lo registró. El repiqueteo de botas en el suelo de madera y las risas acapararon casi toda su atención. Tras cruzar una puerta doble de cristal en la fachada de la casa, Jaune entró en un balcón sobre la entrada principal. Allí, era el único ocupante. Apenas iluminado por las antorchas y el cielo nocturno, Jaune encontró una buena columna donde apoyarse y se quedó allí, observando. El patio, tenuemente iluminado, recibía una ligera brisa primaveral que agitaba los numerosos árboles que lo rodeaban. Diversos olores llegaban al rincón de Jaune, llenándole la nariz de carnes recién cocinadas y humo. Y mientras permanecía allí, el chico sintió una profunda satisfacción. Le entró en la cabeza. Ver que todo el esfuerzo empezaba a dar frutos desde allí debió haberlo convencido. Pero todo lo demás acentuaba la sensación. Jaune lo había logrado. Era un aventurero con riqueza, tierras y una posible comisión en el reino. Casi todo lo que un plebeyo podría haber deseado. Mientras estaba allí, el crujido de una tabla del suelo a sus espaldas le hizo fijar la atención en la puerta. Waze estaba a punto de entrar al patio, pero se detuvo al ser vista. «Hola», saludó Jaune, volviéndose hacia la puerta. «¿Qué pasa?» «Necesitaba descansar un rato de los juegos», respondió Waze, saliendo al balcón y sentándose en una mesa cercana. «Decidimos jugar al póker. Ruby es una jugadora de cartas». «Sí, y perdí 100 gravámenes en una mala mano», admitió Waze, aunque no parecía enfadada. Parecía haberse divertido jugando a las cartas. «¿Y tú?» «Solo quería sentarme aquí y echar un vistazo», reveló Jaune, mirando hacia el patio. «Qué bien ver cómo quedó todo, genial, porque no pensé que llegaría hasta aquí». Al principio, Waze hizo una breve pausa. ¿Tiene eso algo que ver con que hayas dejado a tu familia? La pregunta provocó un profundo suspiro en el chico. Jaune inclinó la cabeza al principio, evitando mirar a Waze a los ojos, pero sabía que tendría que responder. No podía hacer mucho más que admitirlo. «Me escapé», confesó Jaune encogiéndose de hombros. «Ya me lo imaginaba», respondió Waze, con una expresión despreocupada. «Parecías muy cercano a tu familia, pero no les contaste nada de Beacon. Luego, tu evidente falta de formación al principio. Mi padre me enseñó un poco, pero eso fue todo», explicó Jaune, llevándose la jarra a los labios para beber. No podía decírselo porque habrían intentado detenerme. Probablemente pensaron que me matarían. Dejó la jarra a un lado y se deslizó al suelo. Pero no podía quedarme allí y ser solo un granjero. Quería hacer algo por mí mismo. Me sentía atrapado. Jaune respiró hondo y miró a Waze. Al menos habría sido feliz si lo hubiera intentado. Mis padres no me habrían echado por irme unos días. Se sintió bien desahogarse. Jaune no se había preocupado por los detalles de su mentira durante bastante tiempo, pero recordarlo era doloroso.
Debería haber sabido que un desliz habría alertado a Weiss de la falsedad. Era demasiado lista para dejar pasar algo así. Lo entiendo, respondió Weiss, tamborileando con un dedo sobre la mesa. Sin embargo, no parecía enfadada con él. Su expresión se tornó contemplativa mientras buscaba las palabras adecuadas. Toda mi vida he vivido para cumplir las expectativas de los demás. Todo se regía por eso, no podía tomar mis propias decisiones, a pesar de mi privilegio. Se esperaba que lo soportara y no me quejara, porque ese era el rol para el que nací. Se giró para mirarlo a los ojos, concentrándose en él con una expresión severa. Hasta que no pruebas la libertad, no te das cuenta de lo miserable que te sentiste. Eso es lo que descubrí. Jaune sintió un peso creciente en el pecho. Alguien comprendía cómo se había sentido durante todos estos años. Agradecía saber que Weiss compartía ese mismo temor. Ambos se vieron obligados a asumir roles que no deseaban. Gracias por entender, logró decir Jaune. Pensé que te enojarías. Weiss negó con la cabeza. No, lo que hiciste fue una estupidez, señaló. Sin embargo, creo que era necesario. Por ambos, tenía que hacerse. Ante eso, se hizo un silencio entre ellos. Ambos se quedaron sin palabras para continuar la conversación. Ya era suficiente. No se rompió hasta que un fuerte estruendo estalló desde abajo en medio de la fiesta. Weiss y Jaune asomaron la cabeza para ver qué había pasado y encontraron a Adalstein de pie sobre una de las mesas. Sostenía una sartén y un martillo, golpeándolos para llamar la atención de los asistentes. Amigos míos, comenzó con un tono grave que se oyó a través del pasillo. Quiero agradecer a nuestros amables anfitriones por organizar esta celebración. Sin embargo, he notado que este magnífico salón de cazadores de monstruos y guerreros no tiene nombre. Por lo tanto, me gustaría hacer una sugerencia, este gran salón debería llamarse Reposo del Cazador. Pues es un lugar de descanso para quienes acechan a los moradores de las sombras. La multitud vitoreó el nombre como un todo. La mentalidad de masa se apoderó de ellos, instándolos a gritar sin importar su perspectiva. San, Nora y Jan, borrachos, aplaudieron la sugerencia, pues estaban demasiado ebrios como para preocuparse. Blake, Ren y Pirra parecieron asentir mutuamente en señal de acuerdo. Entonces supongo que ese es el nombre, dijo Jaune, mirando a Weiss. Es mejor que Dr. Chuig Manor, expresó Weiss. Sí. Cuando la multitud empezó a disminuir, los bardos entraron, tocando música de ritmo rápido para animar a los asistentes a la fiesta a divertirse. Docenas de parejas entraron en la plaza principal y comenzaron a bailar. Mientras Jaune los observaba, se le metió una idea en la cabeza. Uno que no había llevado a cabo en Westbell. Weiss, ¿quieres ir a bailar?, preguntó. Vio que el rostro de Weiss se contraía en una expresión de sorpresa y ansiedad. Por un instante, Jaune pensó que se había excedido. Sin embargo, Weiss logró recomponerse lo suficiente para responder. Sí, respondió ella lo más casualmente posible. Con esa respuesta, Jaune se levantó y guió a Weiss al patio delantero. Su corazón empezó a latir con fuerza mientras recorría la casa. Sin embargo, se armó de valor y se negó a dejarse vencer por los nervios. Jaune quería bailar con esa chica, con Weiss. Al llegar a la pista, Jaune notó que Weiss parecía estar desorientada. Parecía insegura, observando a los demás bailarines y analizando sus movimientos. Su mirada iba y venía entre las parejas, buscando un patrón. Simplemente sigue mi ejemplo. Es fácil, susurró Jaune cuando llegaron al escenario. De pie uno frente al otro, Jaune comenzó, extendiendo la mano hacia Weiss para seguir al resto de los bailarines. Todo el grupo se movía por la plaza, trazando el límite exterior con la música orquestando el cambio de ritmo. Con cada bajada y subida de la melodía del bardo, los compañeros hacían girar a uno u otro miembro de su pareja. Otra nota ordenaba a un compañero que levantara la suya en el aire, haciendo girar ambas antes de reanudar la danza circular. Jaune y Weiss encontraron una abertura en el círculo y se lanzaron a la refriega. La maga hizo todo lo posible por seguirle el ritmo mientras Jaune la guiaba. Sin embargo, Weiss se adaptó rápidamente al ritmo y lo igualó. Lo único que importaba en ese instante para el paladín era Weiss y su baile. No le importaba que nadie los viera ni si era un buen bailarín.
Asegurarse de que ella se divirtiera era su máxima prioridad. Cuando levantó a Weiss en el aire, haciéndolas girar a ambas en un solo movimiento rápido, ambas rieron. La sonrisa en el rostro de Weiss hizo que el peso en el pecho de Jaune creciera aún más. Hacerla girar mientras saltaban en círculo parecía la mayor diversión que había tenido en meses. Mientras continuaban su baile durante toda la noche, Jaune sintió que el corazón le salía disparado. Aunque Weiss no correspondiera a sus sentimientos, Jaune no quería que esto terminara. Con solo tener esto le bastaba. Así que, Weiss y Jaune comparten el mismo dilema en el canon. Ambos parecen carecer de control sobre sus destinos y se esfuerzan por superarlo al principio de la serie. Pensé que era un buen punto para profundizar en su relación y permitirles comprender mejor lo unidos que son como individuos.